continuando un poco con la ejercitación, les había explicado hasta el 5, vamos al 6 rápidamente. Este dice 0,500 litros, y en este caso hablamos del volumen, la masa es esta, y pregunta cuál es su densidad. Y que tengo que expresar el resultado en gramos por mililitro. Lo único que hay que hacer es que los litros los van a tener que llevar a mililitros. En el 7 dice calcular la masa de un cuerpo expresada en kilogramos que ocupa un volumen de 230 centímetros cúbicos. Ya estamos hablando de volumen y esa es la densidad. Indudablemente que el cálculo es la masa, va a haber que despejar de la masa ese valor. Calcular el volumen de un cuerpo, me da la masa, me da la densidad. Despejamos de la formulita. Y vemos siempre que las unidades sean las mismas para poder simplificarlas. En el 9 habla de que la densidad del diamante es esta y la del grafito es esta otra. Dice, ambas sustancias son variedades del carbono puro. ¿Qué volumen ocupan 10 gramos de carbono en cada una de las variedades mencionadas? En este caso, nos dan la masa, nos dan la densidad, calcularíamos el volumen tanto para uno como para otro y vamos a obtener cuál es el volumen de diamante y cuál es el volumen del grafito. Acá la densidad del diamante es 3,51 gramos por centímetros cúbicos. ¿Cuál es el volumen de un quilate de diamante? Sabiendo que la masa de un quilate es de 0,200 gramos. Bien, entonces si nosotros tenemos 3,51 gramos, deberíamos ver cuánto es la masa de un quilate. Es decir, la masa la tendríamos, tenemos la densidad y de allí ya sacamos directamente el volumen. Determinan cuál será la densidad del cobre, expresada de esta manera, y me dan que es una esfera de metal de 43 centímetros cúbicos de diámetro y tiene una masa de tanto. La masa la tengo, lo que no tendría sería el volumen de la esfera. Como volumen de la esfera, deben recordar que el volumen es 4/3 pi por radio al cubo. Si yo esto lo voy a expresar en centímetros, esto recuerden que me va a quedar entonces 4/3 de pi por los 43 centímetros, 43 creo que decía, sí, centímetros elevados al cubo. Por ello, el resultado me va a quedar en centímetros cúbicos, el resultado del volumen. Bien, eso sería para la esfera. En el 12 se tienen cubos de hierro, las aristas son estas, sabiendo que la densidad del material es esta otra. ¿Cuántos cubos se necesitan reunir para acumular 1 kilogramo de hierro? Indudablemente voy a tener que calcular la masa, pero sabiendo que el cubo, esto era lo que les quería decir, el cubo, el volumen de un cubo es arista al cubo. Ya que es un cubo, tenemos los 3 lados o las 3 aristas que son iguales, muchas veces denominadas como largo por ancho por alto, y bueno, y de esa manera pueden determinar el volumen. En el 3 se hizo un trozo de hierro cuya masa es 250 gramos, ocupa un volumen de tantos milímetros cúbicos. Calcular su densidad expresado en gramos por centímetros cúbicos. Lo único que van a tener que hacer es que los milímetros cúbicos llevarlos a centímetros cúbicos. El punto que no sé, bueno, si ese punto representa una coma o no, no la tomen como coma. Directamente 31.766 milímetros cúbicos. En el 14 se dispone una lata cilíndrica de 1 metro de altura y 42 centímetros de radio. Bien, ustedes saben que una lata cilíndrica sería una cosa así. Entonces lo que yo necesito, esta va a ser la altura, y por lo tanto esta que está acá es la superficie de la tapa, por decir de alguna manera, del cilindro. Entonces, multiplicando la superficie por la altura, yo voy a obtener el volumen. Superficie por altura.
Pero la superficie, ¿quién es la superficie? La superficie es la superficie de un círculo, es decir, que lo voy a poder calcular como pi por diámetro cuadrado sobre 4, o muchas veces denominado como pi por radio cuadrado, que es exactamente igual. Nada más que generalmente lo que se hace es trabajar con el diámetro, porque el diámetro yo lo puedo medir, pero en cambio el radio es un poquito más complejo para medirlo. Primero me pregunta qué volumen de líquido expresado en litros puede caber en el recipiente mencionado. Es decir, que nosotros vamos a tener acá, indudablemente por las unidades, va a venir dada la unidad en centímetros cúbicos. Bueno, ya los centímetros cúbicos los voy a tener que pasar a litros. Dice, y si el líquido contenido fuera agua, etanol, aceite, me dan las densidades, ¿qué masa máxima de cada uno de los materiales podría introducirse en forma individual en el recipiente? Es decir, que para cada uno de ellos voy a tener que calcular la masa, conociendo que la densidad es igual a masa sobre volumen, para cada uno de ellos. En el 15, ¿cuál es la masa de una sustancia? Sabiendo que su densidad es esta y que ocupa un volumen de tanto, expresar el resultado en kilogramos, es decir, calcular la masa. El agua mineral contiene 23 miligramos de sodio por cada litro, si tenemos en cuenta que la densidad del agua mineral es de aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico. Acá me están pidiendo agua mineral, si tenemos en cuenta que es de aproximadamente esto. Esperen que me falta la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es el porcentaje en masa del sodio en el agua? Bueno, lo primero que yo tengo que ver es cuánto es la cantidad de gramos que yo tengo en el agua. Bien, o sea, el mineral contiene 23 miligramos de sodio, es decir, sería algo así como que ese mineral va a ser de 0,023 gramos de sodio por cada litro, en cada litro. Y en cada litro, sabiendo que la densidad es de 1 gramo por centímetro cúbico, puedo suponer que esto es 1 kilogramo por litro. Bien, entonces en 1 litro yo tengo 1 kilogramo de la solución. Eso significa que si yo en los 1000 litros o los 1000 litros, perdón, me equivoqué, los 1000 gramos, estamos hablando de 1 kilogramo que hay en 1 litro, los 1000 gramos corresponden al 100%, los 0,023 gramos van a corresponder a X. Regla de 3 simple, a X por ciento, por supuesto, regla de 3 simple, multiplico y divido. Esa sería la forma. Después me dice qué tipo de sistema es el agua mineral, bien, eso lo sabrán. ¿Qué método se puede utilizar para obtener agua pura? También lo sacan directamente de la teoría. En este caso dice la manteca tiene 82% de materia grasa. ¿Qué masa de grasa hay en un pan de dicha manteca de 500 gramos? Expresar la respuesta en miligramos. Si la manteca tiene un 82% de materia grasa, eso significa que en la manteca yo tengo que en los 500 gramos, o mejor dicho, el 100% es los 500 gramos de manteca, el 82% que es grasa va a ser X. Multiplico, me va a dar, el resultado indudablemente me va a dar en gramos, pero acá me está pidiendo que la respuesta la coloque en miligramos. Bien. Sí, así todo es muy grande. Bueno, pero no importa. Si una leche entera tiene 13% de materia sólida, de los cuales 3,5% es grasa, ¿cuál es la masa de la grasa en los 10 kilogramos de leche? Acá hay que tener en cuenta que las materias sólidas es el 13%. Es decir, que si la cantidad de leche que yo tengo es de... a ver, ¿cuánto era? Opa, se me perdió. No era este terminal, no. Sí, son los 10 kilogramos de leche. Son 10 kilogramos de leche. El 13%
va a tener X kilogramos. Estos X kilogramos van a pasar a ser el 100%. El 3,5%, que es lo que sería de grasa, va a ser X kilogramos. Bueno, y kilogramos, le vamos a poner otro valor. Y este es realmente el resultado. Bueno, continuamos en el siguiente.